a ellas. Ok, entonces dejen compartir. Muy bien. Entonces, bueno, ya Paolo nos dijo un poco de Foucault. Foucault nació en 1926, murió en el 84, murió de SIDA. Él era homosexual y justamente su homosexualidad va a ser clave para mucho de su análisis, ¿sí? Él era de una familia de médicos y como muchos de nosotros decepcionamos a nuestros padres cuando elegimos una carrera diferente a la que domina en la familia, ¿no? Él desde chico, pues consideremos si nació en el 26, le tocó ser adolescente durante la Segunda Guerra Mundial, ser adulto joven también en este periodo de la posguerra, en donde se, luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue el, digamos, el bloque capitalista, en estos países del bloque capitalista, se comenzó a poner la cultura norteamericana como el ideal, ¿sí? O sea, en ese momento, bueno, ya queda Estados Unidos como el líder de ese bloque y se comienza a promover ese tipo de sociedad como el ideal. Y la sociedad norteamericana de posguerra tiene características muy heteronormativas, digamos, era la clásica familia nuclear donde el padre trabajaba, la madre se quedaba en casa, niño, niña, etcétera, ¿no? Entonces, Foucault, al ser homosexual, comienza a, a cuestionarse todas las cuestiones de lo que significa ser anormal, ser una minoría, ser excluido. Sí, y esto pues va a ir determinando toda su reflexión a lo largo de su carrera académica. Eh, Él va a estudiar también en la Escuela Normal Superior de París, que es donde va a conocer al Tusser, donde va a conocer a Bourdieu, va a conocer a Barthes, va a conocer a Derrida. Todos estos señores, les digo, a fin de cuentas, convivían, intercambiaban ideas, en algunas cosas estaban de acuerdo, en otras no, pero a fin de cuentas se vieron influenciados unos con otros. Entonces, por eso es posible que ustedes detecten que muchos de los conceptos se parecen en contenido y nada más el nombre que les dan es un poco distinto. Entonces, bueno, eh, Foucault, y ahorita lo mencionaba Paolo, ¿no? Estos historiadores, filósofos, sociólogos, sí, realmente todos estos señores eran un poco de todo. Eh, Foucault se considera historiador y filósofo, sobre todo, y como filósofo, él se va a basar mucho en Heidegger y en Nietzsche. Y siguiendo a Nietzsche, que declaró que Dios había muerto, Foucault va a decir que el hombre ha muerto. ¿Sí? Esta frase se identifica con el pensamiento de Foucault en el sentido de que él dice, no deberíamos estar analizando al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es más que un sujeto constituido por las estructuras. Entonces hay que analizar cómo las estructuras van constituyendo a los individuos. Sí, entonces esta frase tiene más el sentido ese de el análisis no debería estar centrado en el hombre, sino en las estructuras. Y bueno, él va a seguir el método genealógico, un método en donde va a cuestionar, aquí en su faceta de historiador, él va a cuestionar cómo se presenta la historia. Sí, él va a decir, la historia no es lineal ni es cierta. A fin de cuentas, la historia nos presenta ciertas verdades entre comillas, ¿de quiénes? De los más poderosos, de los que resultaron victoriosos para decir su verdad. Y en la historia se puede ver, si uno la analiza más allá de lo que se nos vende como la historia, uno puede encontrar todas las luchas de conocimientos que estuvieron detrás.
Sí, entonces dice, hay muchos hechos históricos que quedan ignorados por la historia oficial. Y bueno, eso supongo que todos nos hemos cuestionado en algún momento cuando nos enseñan eh, historia de México, por qué ciertos personajes nos los venden como héroes, por qué otros no. Y luego nos topamos con otra clase a lo mejor en la universidad, no sé si ustedes ya llevaron Cultura y Sociedad Mexicana y yo ahí suelo invitar a mis alumnos a eso, a que cuestionen el por qué, o sea, el por qué, en qué momento se empieza a postular a un personaje como el héroe, por qué, qué dice de ese momento histórico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta idea de que no hay una historia, sino de que hay muchas historias y nada más una es la que se establece como verdad, silenciando a muchas otras. A través de este método genealógico también, él revisa cómo se constituye un conocimiento, un discurso o un dominio sobre los objetos que son sujetos. Ahorita lo explicó muy bien Paolo, cómo el sujeto realmente se convierte en objeto de diferentes instituciones, ¿no? Y esto es muy similar a la idea de deconstrucción de Derrida, ¿sí? Esto de ir como que hacia atrás, viendo de dónde surge algo que después se establece como lo natural, lo normal. Eh, y a través de este método, bueno, pues busca develar justamente el sistema de pensamiento, eh, cómo se va estableciendo una forma de racionalidad que determina ciertas ideas, ciertas prácticas y que no es algo de la humanidad, sino que a fin de cuentas los sistemas de pensamiento, las verdades, las normalidades van a variar dependiendo de los contextos geográficos e históricos. Eh, Ahorita, en la actualidad, pues claro, Foucault murió en los 80 y me pregunto qué diría si hubiera visto cómo está el mundo global actualmente, ¿no? Ahorita que tenemos tanto acceso a través de Internet a la forma de pensar de otras sociedades, de otras culturas, y que como que se ha estado generando un, un discurso que puede tener impacto más allá del contexto en donde surge. Sin embargo, bueno, hasta el momento en el que él vivió, pues sí veía que había unos límites muy determinados de acuerdo a los contextos geográficos e históricos, ¿no? Lo que es verdad ahorita con respecto, o lo que es normal con respecto a justamente a la sexualidad, ahorita en la sociedad mexicana es distinto a lo que se consideraba en la misma sociedad mexicana de inicios del siglo XX o a lo que se consideraba en el territorio que es México y que todavía no era ni siquiera considerado México en el siglo XIV. ¿Sí? Entonces, claro, va cambiando esa normalidad, esa verdad. eh, Esos discursos que dominan las prácticas. Bueno, a través de este método también eh, dice que se puede identificar cómo cada sociedad y cultura define a sus anormales y a sus desviados. ¿Por qué? Porque lo que sí dice es que todas las sociedades en todos los momentos históricos han actuado para segregar a ciertos grupos. Siempre va a haber anormales, siempre va a haber desviados. Y esos los pone la sociedad, no es porque en esencia haya personas que sean anormales o desviadas, porque en esencia nadie es normal ni no desviado, ¿sí? Sino que esas son categorías sociales. Las sociedades van definiendo y esos anormales y esos desviados van a relacionarse con los sistemas disciplinarios de cada sociedad. Entonces, bueno, eh, en esta idea del saber y el poder y la verdad, todo está relacionado, ¿sí? Él identifica el saber con la razón, pero con esta razón que Adorno y Horkheimer mencionaban que era una razón instrumental. De nuevo, si volvemos desde el iluminismo, desde la ilustración, cuando se empieza a, a buscar zafarse
de ese dominio de la verdad revelada por Dios, se dicen, bueno, no, la razón es lo que va a liberar al hombre, al ser humano. Ok. Entonces, con esa idea va surgiendo el capitalismo y se va presentando una mayor división eh, en clases sociales y también en la situación, en la forma de vida de las personas. Y, y los marxistas, como Adorno y Horkheimer, alcanzan a identificar que, bueno, la razón realmente fue una razón instrumental, una razón que fue utilizada por una clase dominante. ¿Para qué? Para explotar a otros. Entonces, en este mismo sentido, algo muy similar identifica Foucault, ¿sí? Que dice, bueno, el saber, la razón, no son más que discursos específicos de ciertas áreas de conocimiento que van definiendo las dicotomías de lo que es normal, de lo que es verdad, de lo que es bueno, contra lo opuesto. ¿Y cómo las va definiendo? Pues va a definirlas de acuerdo a lo que les sirve a aquellos que ejercen más poder. Y entonces, todos los discursos que surgen en la biología, en la medicina, en las ingenierías, en la sociología, en, en todas las diferentes áreas del conocimiento, van a ir siendo utilizadas por aquellos que tienen mayores posibilidades de ejercer el poder para seguir dominando a los que no tienen todas esas posibilidades, para ir definiendo a sus anormales. Les digo, él habla de que todos son relaciones de poder, que el poder se ejerce y que donde hay poder siempre va a haber resistencia a ese poder, ¿sí? Y esa resistencia, pues van a ser las contraconductas, eh, lo que no entra en esa normalidad. Sin embargo, aquellos que tienen la capacidad de ejercer más poder, que tienen el dominio sobre el saber y sobre la razón, van a establecer su régimen de verdad. Todos estos estructuralistas y postestructuralistas van a negar que existe una verdad. ¿Sí? No, no hay una verdad. Mm, Antes creían que la verdad la daba Dios, ahorita cuestionamos eso, ¿sí? O sea, todos estos señores cuestionan la existencia de un Dios, entonces se cuestiona la verdad. Lo que hay es un régimen de verdad. Y este lo impone quien ejerce más poder y lo impone a través de los discursos. En la actualidad, bueno, los medios de comunicación son una de las herramientas básicas para establecer un régimen de verdad, ¿sí? Va conformando las subjetividades, va dispersando esos discursos que dicen que es lo normal y que es lo anormal. Y, y de nuevo, a lo mejor en la época que vivió Foucault, pues los principales medios de comunicación eran eh, el periódico, la televisión, el radio, el cine, el teatro, y era mucho más sencillo que ciertos grupos dominaran esos medios y pudieran imponer su verdad. Actualmente, con el Internet y con las redes sociales, nos estamos dando cuenta, en el contexto incluso que estamos viviendo de pandemia, cómo ha habido discursos muy fuertes, contrastantes, ¿no? O sea, hay, hay, hay discursos que comienzan a circular y se van haciendo lo que ahora decimos virales, sin ningún fundamento, pero pueden llegar a realmente establecerse como verdades para mucha gente o en sectores amplios de determinadas sociedades. Eh, Ahora, ¿cómo se aseguran aquellos que ejercen más poder de que los que ejercen menos sigan ahí? Pues a través del sistema disciplinario, ¿sí? Que es el que pone los límites entre lo normal y lo anormal. Foucault básicamente se enfocó en estudiar la sociedad disciplinaria. Él identifica que históricamente en Europa, pues empezó con la sociedad soberana, en donde, bueno, había un soberano, ¿no? Los reyes, los emperadores, que en el soberano estaba todo acumulado, todo el poder. Ahí sí.
ese soberano tenía la capacidad de disponer sobre las vidas de todos los súbditos. Él podía decir, a este mátenlo, a este mándenlo a la hoguera, a este tenía el poder sobre la vida de los demás. Entonces él podía definir a su gusto quiénes eran los anormales y quiénes eran los normales. Cuando se pasa a las sociedades democráticas, se convierten en sociedades disciplinarias, y en donde, bueno, si se supone que ya hay una democracia, ya no puede haber un solo ente que tenga toda la capacidad de ejercer todo el poder. Entonces, pues bueno, debe de ir adiestrándose a los individuos para que solitos sepan que están siendo vigilados y que si no acatan las reglas de lo que determinada sociedad define como normal y anormal, como bueno y malo, como legal y ilegal, entonces pues va a ser castigado. Y para analizar estas sociedades disciplinarias, pues él habla del panóptico. El panóptico es aquella torrecita que hay en las cárceles que permite ver a todo alrededor y que no necesariamente debe de haber alguien viéndolos a todos, pero todos los que son los recluidos deben de saber que en cualquier momento pueden ser observados y pueden ser castigados si no acatan las reglas, ¿no? Entonces, esta idea de panóptico, Foucault dice que aplica a las sociedades disciplinarias. Nosotros, piénsenlo, eh, si vamos, no sé, por la calle esta de Ixa y vemos el semáforo que se pone en amarillo. Si no vemos a nadie alrededor, a lo mejor le damos, pisamos el acelerador y nos lo pasamos en rojo. Pero si vemos que está el tránsito ahí, bueno, ya ahorita no sé, ya ahorita creo que hay mucha gente que incluso le vale la autoridad, ¿no? Pero supongamos que todas son un poco más conscientes de las figuras de autoridad y si ven el tránsito dicen, no, bueno, me voy a parar. ¿Por qué? Porque si no me paro, entonces me va a detener, me va a poner una multa, o sea, va a haber un castigo. Entonces, esta es la idea del panóptico, que todos en las sociedades contemporáneas eh, tenemos como que impregnadas esas ideas de que estamos siendo vigilados, pero si no sabemos que no somos vigilados, podemos romper las reglas. ¿Por qué? Porque es como que parte de nuestra naturaleza. Eh, ok, estas autoridades en las sociedades disciplinarias, perdón, siempre va a haber figuras de autoridad. Que les digo, ahorita podríamos cuestionar qué tan efectivas son esas figuras de autoridad en la sociedad mexicana, pero aún si dudamos de su efectividad, existen. En figura están. ¿Sí? Tenemos figuras de autoridad y puede haber autoridad que tiene su autoridad por cuestiones legales, como la policía, como, no sé, los jueces en los juzgados, y hay otros que tienen un poder pastoral. ¿Sí? Esta figura la toma Foucault de nuevo de las sociedades de la Edad Media, en donde la verdad de Dios era revelada solamente a los pastores, a los sacerdotes, y entonces los feligreses pues consideraban que lo que dijera el padre, lo que dijera el pastor, era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque a él se le había revelado por parte de Dios esa verdad. Entonces, actualmente el poder pastoral lo tienen, dice Foucault, los profesores, los médicos, cualquier tipo de médico, los psicólogos, ¿sí? Donde uno sabe que esa figura, que uno le debe de responder a esa figura en contextos determinados. Si ustedes se sienten mal físicamente y van a un médico, pues saben que le tienen que decir al médico, o sea, le tienen que responder las preguntas que les haga sobre sus síntomas, porque si no, ese médico no puede diagnosticarlos. A lo mejor si les pregunta sobre su vida privada o sobre su ideología, pues no tienen por qué responder porque no es el contexto, pero no pueden ir a una consulta médica y luego no decirles sus síntomas, ¿sí? Y igual, en la escuela.
si ustedes están como estudiantes, ustedes voluntariamente están como estudiantes y un profesor le dice, bueno, ok, por favor, ¿puedes responder esta pregunta? Y se niegan, pues entonces de nuevo, o sea, no están jugando el papel y se está rompiendo el sentido de su existencia ahí. En el caso de, todavía obviamente existe también un poder pastoral como tal, si ustedes van a la iglesia a confesarse y llegan cuando les toca ir con el sacerdote y no le quieren decir nada, pues entonces, ¿cuál es el sentido de que estén ahí? ¿Sí? Entonces, hay ciertas figuras que tienen su poder pastoral por leyes y otras por cuestiones contextuales en situaciones así cívicas, ¿no? Entonces, médicos, psicólogos, policía, profesores, incluso los rostros mediáticos, los reporteros. Yo he estado viendo las noticias de estos días que inició la vacunación aquí en Juárez y hay muchos videos circulando, ¿no? Donde reporteros, no sé, de los periódicos locales les preguntan a los adultos mayores que, ¿y cómo le fue? ¿Y por qué? Y les responden. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es como una figura de poder pastoral, esta figura del representante de los medios de comunicación. Eh, y en las sociedades disciplinarias, a través de estas autoridades, se va regulando la vida y el cuerpo para la productividad en esos espacios determinados. Les digo, el punto es que si ustedes van a un contexto determinado y no se someten a esas figuras, pues entonces, ¿para qué están yendo? ¿Sí? Uno mismo se va poniendo en los contextos y uno mismo tiene que asumir, pues, ese ese sometimiento a esa autoridad en ese contexto determinado. Y bueno, ahí de nuevo surge la escuela como este modelo que va inculcando desde la niñez la disciplina. ¿Sí? Y es de nuevo lo que Althusser ve en los aparatos ideológicos del Estado, lo que Bourdieu también menciona. Foucault ya cuando estaba, o sea, ya entrados los ochentas, poco antes de que falleciera, él comenzó a analizar los cambios que estaba viendo en las sociedades, ¿no? De esa época. Y él notó que ya no se estaba dejando como tal la sociedad disciplinaria, pero estaba evolucionándose a unas sociedades de control en donde ya ni siquiera necesitábamos autoridades para nosotros mismos controlarnos, nosotros mismos dominarnos en el contexto social. Y esto lo va a manejar mucho más de luz y nosotros vamos a tener una clase sobre de luz y las sociedades de control, ¿sí? Entonces, ese tema lo vamos a ver en otra sesión. Y lo de la biopolítica que tiene que ver con estas sociedades de control lo vamos a ver en la siguiente sesión de Foucault, que tiene mucho que ver con estas cuestiones de la sexualidad, del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita centrados aquí en la cuestión de la sociedad disciplinaria. Mm, Vamos a ver este video. Voy a poner aquí el link. Ay, no es cierto. Mm, Permítame, ok, ya está. Lo voy a poner también aquí. Maestra, me voy a salir de la llamada para ver el video y ya me vuelvo a conectar. Ok.
Muy bien. Entonces, bueno, como resumen de lo que estábamos hablando y un poquito del avance de la biopolítica que ya veremos a detalle la siguiente sesión. Con estas ideas que hemos visto, eh, quisiera que ustedes reflexionaran un poquito sobre cuál es la dicotomía normalizada por estos discursos, ¿sí? Es decir, en el caso del catolicismo en el México actual, la heteronormatividad en el México de mediados del siglo XX, el éxito o la idea de éxito en la sociedad juarense contemporánea, ¿qué es lo que se define como normal y qué es lo que se define como anormal? ¿Qué es lo que los discursos ponen como lo que debe de ser y lo que es rarito, lo que es raro, lo que no se entiende? A ver, en el caso del catolicismo en el México actual, ¿qué sería lo normal? ¿Qué sería lo anormal? Un ejemplo de normalidad y anormalidad que detectan por ese discurso. Paola. Pues en el video habla de, pues para tener el control, tienen que controlar también el cuerpo, entonces lo que estoy interpretando es que lo normal que interpretan es la familia tradicional y las relaciones sexuales después del matrimonio, y eso es lo normal y esa es la forma de control, y lo anormal sería cualquier otro tipo de familia y tener relaciones pues sexuales fuera del matrimonio. Ok, muy bien. Ese es un ejemplo de la normalidad que trata de imponer el discurso y por consecuencia la anormalidad. Muy bien. En el caso de la heteronormatividad en México, de mediados del siglo XX, todavía domina la heteronormatividad en México, pero imagínense en 1950. ¿Qué ejemplo se les ocurre de normal y anormal que define ese discurso? ¿Qué prácticas serían consideradas normales? ¿Qué prácticas eran anormales? Piensen en sus abuelos, bisabuelos, no sé. Pues, por ejemplo, mi abuela y sus hermanos, y bueno, pues su mamá, en ese momento las dejaba usar pantalón cuando a nadie, bueno, no sé si entra en esto, pero Sí, o sí, sea, sí entra. las dejaba usar pantalón cuando era impensable que las niñas usaran pantalón y las dejaba jugar en la calle con los demás niños, o sea, bueno, eso sería anormal, ¿no? Creo, dentro de la Ujú. heteronormatividad. Sí, exacto. Y, podemos encontrar rápidamente lo que el discurso impone como anormal de acuerdo a los comentarios comunes que reciben esas personas. ¿Sí? La sociedad inmediatamente responde con sorpresa cuando alguien cae en la anormalidad definida por un discurso. Entonces, si en esa época eh, a ellas o ellas comentan que, que las dejaban usar pantalón, es porque quizá, justamente, ¿no? Como dices, era muy raro y era visto como, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pone a sus hijas pantalón si son niñas? ¿Qué otra cuestión del discurso de heteronormatividad podrían detectar de esa época? Sí, Pablo. Pues como tienen connotaciones socioculturales, pues yo diría los roles de género. Por ejemplo, si dos personas están teniendo una relación, el rol de género del hombre en el discurso es que él tiene la autoridad y la responsabilidad de cuidar a su pareja y por ende tiene que gastar, pues él tiene que hacer los gastos económicos y la mujer tiene que hacer pues las cuestiones del hogar y entre otras cosas. Exacto. Ujú. Exactamente todo lo que se involucra los roles típicos tradicionales de género caería también entre la normalidad y por lo tanto los que no siguen esos roles son los anormales, ¿no? Y son los cuestionados y son los que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, con respecto al éxito en la sociedad juarense contemporánea, ustedes piensen el discurso dominante del éxito en la sociedad que vivimos,
¿Qué define como normal? ¿Qué define como anormal? Y de nuevo, estamos hablando del discurso que domina, el discurso que impone, no lo que ustedes en particular piensen. A lo mejor ustedes no están de acuerdo con ese discurso, pero ¿qué es lo que perciben? Si están fuera del discurso, van a percibir el cuestionamiento. Si están a favor del discurso, van a sentir que sí van en el camino correcto. ¿Cuáles serían características de este discurso de éxito? ¿Paolo? Bueno, considero que es una cuestión muy complicada por las siguientes condiciones, ya que la clase baja, media y alta tienen su propia, entonces la alta pues no es la mayoría, pero su concepción de éxito que es conocida pues es el de capitalista, de tener un éxito financiero. La clase media pues su éxito sería una estabilidad pues económica, pero no buscan enriquecerse de manera brusca. Y la clase baja, pues el éxito son valores socioculturales que van dirigidos a la religión, hacia tener una buena familia, vivir bien. Entonces el discurso es muy diferente. Entonces, por ser en la mayoría, yo diría que lo que predomina es el discurso religioso, porque la clase baja es en lo que en México es en lo que se basa como modelo de éxito, una familia. Y la pobreza en México es visto como una forma de humildad, o sea, viene de familia humilde, entonces yo creo que el discurso es ser feliz con poco, el predominante, aunque no parezca, porque la mayoría de la gente pues es de clase baja, pero la élite ya es un concepto capitalista. Ok, a ver, ¿qué opinan los demás con respecto a eso? Yo te estoy de acuerdo con que, dependiendo de cada clase, hay ciertos elementos a los que se aspira y otros a los que dicen, eso está totalmente fuera de mi alcance, entonces vamos a ajustar esos, esas metas culturales que decía Merton. Sin embargo, el discurso que normaliza y que también determina lo anormal, ese es común en toda la sociedad. No me refiero a toda la sociedad mundial, la sociedad juarense actual, ¿sí? Y podemos encontrar que va variando en diferentes etapas de la historia. Pero sí hay ciertos elementos de éxito que, que cruzan clases sociales, y a esos me refiero. O sea, independientemente de que la clase baja pueda tener esta idea de la humildad, etcétera, ¿qué elemento de todos modos domina en el imaginario? Y es lo normal, lo esperado, lo que incluso los padres de familia aspiran para sus hijos, aunque no aspiren a que se conviertan en el siguiente Slim. ¿Qué es lo que en la clase media domina como símbolo de éxito, aunque sepan que no van a tener una casa en, no sé, Campos Elíseos? Andrea, habías levantado la mano. Pienso que puede ser tener un buen puesto de trabajo, maestra. Ok. Ujú. Posiblemente un trabajo o una forma de ingreso que en el discurso les gusta decirlo, digna, ¿no? O sea, independientemente de que si en la clase baja ese puesto de trabajo es, mm, no sé, lo que se les ocurra o tener un pequeño negocio, un puesto de comida, y para la clase media sea tener un puesto en la maquiladora y para la clase alta sea tener una cadena de tiendas. A fin de cuentas es como que el trabajo digno, una forma de remuneración que te permita vivir. ¿Qué otro elemento? Lo de la familia que mencionó Paolo, creo que también cruza todas las clases, independientemente de qué clase social, sigue dominando la idea de que lo normal y parte del éxito de una persona es tener una familia, ¿sí? Y una familia en ese sentido de una Maestra, pareja, sus hijitos. Sí, podría ser también reconocimiento social. ¿ok? No sé si entra ahí Medido mucho. como. Es que no lo sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo explicarlo, maestra, pero me refiero así como, pues sí, ser reconocido como tal, a lo mejor
no en un trabajo, pero como socialmente hablando, así que hay, es que no sé cómo decirlo, maestra, pero ahorita si se me viene una palabra a la mente o un ejemplo le digo. Ok. Y creo que sí siento más o menos para dónde vas y creo que también sería algo que cruza, ¿no? Pensemos, a ver si iba por ahí tu idea. Pensemos, incluso en clases bajas, clases medias, clases altas, es como que lo normal que a los niños se les haga su fiesta de cumpleaños, que, bueno, ya no sé si ahorita todavía O la celebran eso, pero quinceañera, las maestra. quinceañeras, exacto. No Sí, es importa más o menos que a donde iba. sean en el barrio, pero que tenga una quinceañera, o sea, que se hable de que le hicieron su festejo, ¿sí? A lo mejor ajustado a las capacidades económicas de cada familia, pero es como esa necesidad de reconocimiento, las bodas, los baby showers, todo eso es como esa necesidad de que se hable de uno, de que se le reconozca. ¿Qué otro elemento Maestra, detectan? Sí, o hasta a veces, ay, perdón por interrumpir, pero hasta la cantidad de gente que invitan, o sea, puede que se caigan todos mal, maestra, pero tienen que invitar a mucha gente porque tiene que haber, tiene que ver la gente que hubo mucha gente o que estuvo muy grande, y de ahí es como ese reconocimiento social de, wow, fue mucha gente, o estuvo muy grande, o fue a un salón tal, o el vestido, o esto, y sí, a eso más o menos me refería. Y siento que eso sí aplica como para todas las clases. sí, sí, yo también estaría de acuerdo. Y de nuevo, no quiere decir que nosotros, cada uno de los que estamos aquí conectados, haya aspirado a eso o esté de acuerdo con eso. Pero francamente, entre los que estamos en ciencias sociales solemos ser anormales en muchos aspectos de acuerdo a estos discursos, ¿sí? Entonces, piensen, a lo mejor ustedes sí buscan reconocimiento, pero no están de acuerdo con otro de los elementos que hemos dicho, pero piensen entonces si son cuestionados, si su familia, si sus amigos, si sus conocidos les dicen, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Y no te interesa esto? Y ahí se dan cuenta entonces de que de acuerdo al discurso ustedes son anormales, ¿sí? Son clasificados como anormales. ¿Y quienes imponen la normalidad? Pues los que tienen la capacidad de ir pregonando ciertos discursos, ¿no? Sí, Andrea. Maestra, sobre eso que está diciendo, pues, inclusive aquí en Juárez, siendo, pues, así una ciudad industrial, ¿no? Nosotros que estamos estudiando ciencias sociales, pues, sería como que, ¿por qué mejor no estudias una ingeniería, no? O sea, si es lo que, pues, te va a dejar más. Y también, Completamente. ajá. Y lo que estaba diciendo ahorita también lo veo como de la vivienda, maestra, porque como comentaba Paulo, ¿no? O sea, independientemente si tu casa, compras una casa, aunque te toque, digamos, no sé, en el sector más alejado de la ciudad, pues creo que todas las clases para ellos es pues una realización. Ujú. Sí, la aspiración a tener una vivienda propia. La aspiración, otro de los elementos que, piénsenlo, que se identifica como parte de la normalidad del éxito es la educación. Y no importa si es persona de clase baja, ¿a poco no han escuchado que en muchas familias que tienen dificultades para completar las colegiaturas de cualquier forma? Es como, no, pero es que necesito, o sea, quiero que mi hijo vaya a la escuela, quiero que mi hija vaya, que al menos termine la preparatoria, ¿sí? O sea, esa idea de la educación es como el tener un grado académico, independientemente de que sea definido de acuerdo a las capacidades de la secundaria, la prepa, la universidad, tener un grado académico, el haber ido a la escuela, el saber leer, es como que un elemento de éxito que cruza también todas las clases sociales. Edgar. De hecho, eso que menciona, maestra, es, hace poquito lo escuché con un comediante que hoy en día no escoge uno como padre de familia el colegio para los niños porque les interese mucho la educación de los niños, sino más que nada para en su círculo social, ya sea de familia o de amistades, poder decir, mi hijo está en el colegio tal Ujú. y forma parte de este discurso, ¿no? De
¿De qué objetivo tienes en la vida, por así decirlo? O entrar en este ah, club pues, de aceptación. Sí, 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 totalmente. A mí me sorprende, tengo una prima de mi edad y tiene hijos pequeños y los tiene en el Teresiano. Y siempre se está quejando de que todo su sueldo se le va en la colegiatura. Y yo digo, ¿y por qué los tienes en el Teresiano? No, pues es que sus amigas tienen a sus hijos en el Teresiano, no puede tenerlos en una escuela pública. Sí, entonces es como una cuestión de éxito y tiene también, cruza con lo que decía Julia del reconocimiento, ¿no? O sea, son ciertos elementos que sí se van ajustando de acuerdo a la clase, la capacidad económica de cada familia, pero a fin de cuentas son como que elementos en común. Dice, bueno, yo a lo mejor no puedo aspirar a tener exactamente el mismo nivel de éxito que los de acá, pero ciertos elementos que me permitan como que subir un poquito en la escala, que obviamente son más cuestiones simbólicas que reales, pero están marcadas por este discurso y van marcando, normal es esto, anormal es que no quieras eso, ¿cómo no puedes querer eso? Paolo. Eso va orientado a la cultura consumista de hoy en día, ¿no, maestra? Donde alguien es una persona por el simple hecho de consumir y lo que diferencia a veces la clase alta de la media es de que la clase media piensa que al consumir está siendo clase alta. Exacto, exacto, totalmente. Ponen a veces clase media y clase baja, ponen mucho más énfasis en traer puras cuestiones de marcas lujosas que la misma clase alta. Sí, 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 es como Maestra, aspiracional. perdón por interrumpirla, pero es un suceso muy común entre los nuevos ricos. Los nuevos ricos son personas que vivieron en la pobreza y entran a ser ricos y malgastan su dinero de formas abismales. Por ejemplo, los raperos se compran sus collares de oro y demás. Y las personas que siempre han sido ricas, que son de la burguesía, por ejemplo, en Alemania, donde el dinero es viejo, la clase alta en Alemania es bastante Modesta, andan en playeras, andan en sí. disimulan, por ejemplo, los Ujú. yanquis que están en las costas de Alemania, la mayoría no son de alemanes, ellos son muy, no intentan destacar, pero con los nuevos ricos, por ejemplo en Estados Unidos, sí intentan destacar porque tiene que ver con su cultura de que consumiendo eres alguien y alguien de clase alta, como ya tiene todo eso, no se le ve necesario. Exacto, exacto. Y tocaste un punto súper, súper clave en esto y es parte del discurso. En el discurso capitalista que va promoviendo el consumo, va imponiendo también normalidades y anormalidades. Piensen ustedes, mm, si, no sé si aquí todos tienen smartphone, pero a lo mejor hay personas que no quieren un teléfono inteligente o que no quieren un teléfono de los de mayor precio. Y si no lo quieren, que es totalmente válido que alguien no quiera un teléfono, ¿a poco no se encuentra con que todo su grupo social lo empieza a cuestionar? ¿Pero qué no quieres? ¿Por qué no te compras un teléfono de estos? Pero si te lo dan en crédito, en abonos chiquitos. O sea, ¿cómo no quieres? Pero entonces no te puedes comunicar con tal persona. ¿Cómo de que tu teléfono no puede tener apps? Y entonces te quedas fuera del WhatsApp y fuera del Messenger. O sea, cuestionan, van convirtiendo algo en anormal. ¿Por qué? Por este mismo discurso que busca jalar hacia el consumo, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho, mucho que ver con todo eso. Eh, ok, no sé si aquí hay algún otro comentario. Si no, Paolo, sí, Andrea, ibas a comentar. Que también aplicaba como para las personas que no tenían redes sociales, ¿no? Que no tienen el Facebook o todo eso. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, el discurso dominante los va convirtiendo en anormales. Y tan es así que después lo jala uno aunque no quiera. Ahorita que comentas eso de las redes sociales, yo en varios periodos he cerrado mi Facebook y después me veo como que presionada a volver a entrar, incluso
por mismas cuestiones de trabajo, porque ya es la forma más fácil de comunicarse con los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va marcando normalidad a normalidad. Ok, Paolo, ¿cuáles eran las preguntas que traías? ¿Las digo o las pongo en la presentación? Hola, mejor para que las podamos ver. Ok. Ok. ¿Ustedes creen que la tecnología disciplinaria es más beneficiosa que perjudicial o viceversa? ¿Qué opinan con respecto a la disciplina? Y aquí obviamente no estamos hablando de la disciplina de enseñarle a un niño que esté, que siga no sé, mm, las reglas de la casa o las reglas de la escuela, sino esta idea de ir marcando normalidad y anormalidad. ¿Qué piensan? ¿Es beneficiosa? ¿Es perjudicial? Y esto es interesante, ¿eh? Porque incluso Foucault, cuando hace todo este análisis, no, no aboga por entonces no tener reglas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no podríamos tener una sociedad sin reglas, no podríamos tener una sociedad sin ciertos límites. El problema es que al poner esos límites vamos segregando a algunas personas. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Tiene más beneficios o son cuestiones más perjudiciales? ¿Qué opinan al respecto? Chisco. No hablé. Tenía el micrófono. Ok, ¿nadie tiene algún comentario sobre esa pregunta? Bueno, yo no sé si lo estoy interpretando a lo mejor bien, pero bueno, yo creo que igual lo podría dar un poco más perjudicial que beneficioso. O sea, sí Ujú. puede tener sus beneficios, ¿no? La disciplina para, pues para no perder la concentración a lo mejor en ciertas cosas, pero pues luego, por ejemplo, ya no se podría hacer lo que usted hace en cultura y sociedad mexicana, ¿no? A lo mejor como este cuestionamiento sobre lo que ya se establece. Yo lo veo así. Ok. Sí, les digo, aquí no se habla tanto de la disciplina como los límites simplemente para la convivencia sana, porque pues si no seríamos como animalitos todos haciendo lo que se nos pegue la gana, sino esta cuestión de ir segregando, ¿no? De ir poniendo normal a normal. Si tú no entras en esto, eres raro, y entonces no te vamos a juntar. Es esa cuestión de disciplinar acorde a ciertos grupos, al beneficio de ciertos grupos y pues el perjuicio de otros, ¿no? Ok, la siguiente, ¿se puede? Sí, Paolo, sí, comenta. Maestra, yo creo que depende del sistema político. Por ejemplo, en una democracia social y liberal es beneficioso ya que se necesita seguridad para que exista libertad, pero en un sistema monárquico, en una dictadura es perjudicial porque una sola persona o un grupo puede manipular al colectivo o al pueblo de la manera que quiera. Ok, ujú. Pero de nuevo, incluso en los sistemas democráticos, de nuevo, yo también estoy totalmente a favor de que debe de haber ciertas normas que permitan la convivencia, que permitan el respeto a, pues, a los derechos de todas las personas. Pero aquí, más que nada, se está hablando de, de esta segregación, ¿sí? O sea, de ir dominando incluso la libertad humana para, para el beneficio de ciertos sectores solamente. Entonces, no se trata tanto de que a lo mejor, pues aquí, pongámoslo muy sencillo en el contexto de la clase, que yo dijera, no, bueno, a ver, hablen todos al mismo tiempo, total, no importa la libertad. No nos interesa la disciplina. ¿Por qué? Porque entonces no se aprovecharía, ¿no? Sino en el sentido de, ok, pues simplemente vamos a ir respetando el turno para que cada quien se exprese,
no utilicen palabras ofensivas. Esa es como que la disciplina en cuanto a convivencia. Pero la tecnología disciplinaria de la que habla Foucault sería si yo les dijera, aquí o todos están de acuerdo conmigo o mejor ni hablen. Y lo que yo digo es la verdad y si alguien tiene una idea contraria, esa persona es rara y está tonta y no la quiero en mi clase. ¿Sí? Entonces sería como que el segregar. De otra forma, es solamente la cuestión de la convivencia. Entonces aquí Foucault se refiere a ese tipo de disciplina, a la disciplina que segrega, a la disciplina que convierte algo en anormal, que convierte algo en, en raro, en malo. Esa es la disciplina que él cuestiona. Y entonces, nada más para que sí tengan muy en cuenta eso. No se trata de que esté a favor de que cada quien haga absolutamente lo que se le antoje, porque pues entonces se invadirían las libertades de otras personas. Ok, ¿se puede vivir en una sociedad moderna sin algún tipo de tecnología disciplinaria? Bueno, va un poquito en relación a lo que comentaba, ¿no? Pero considerando la tecnología disciplinaria esta que menciona Foucault, el hecho de la segregación, ¿creen que se puede? ¿Creen que realmente se podría construir una sociedad en donde no haya grupos segregados, sino que sean incluidas todas las diferentes subjetividades? ¿Qué opinan? A fin de cuentas es parte de las luchas de todos los grupos, por ejemplo, LGBT, del feminismo, la inclusión, ¿no? La consideración. Paolo. Maestro, yo consideraría que suena muy pesimista, pero hasta no creo que sea posible debido a que pues eso ya es una cuestión humana. El humano intenta identificarse en un grupo, entonces al identificarse en un grupo deshumaniza al otro porque no estamos diseñados en sociedad. Por ejemplo, no estamos diseñados para socializar con tanta gente. Con 100 personas puede ser, pero ya en una población de 2 millones naturalmente vamos a deshumanizar a los demás porque no tenemos la capacidad de sentir empatía por tanta gente. Ok. Muy interesante lo que comentas de, de la cantidad de personas con las que estamos diseñados para convivir, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido. Y la cuestión de ahora las redes sociales, cómo nos ha facilitado, por un lado, convivir con exagerado número de gente, pero por el otro, en el momento en el que no tenemos ese contacto directo, realmente no los vemos como otro ser humano. Son simplemente como entes y eso más bien como que va radicalizando las posiciones, ¿no? Me parece que tiene bastante sentido lo que comentas. ¿Qué opinan los demás? ¿Hay alguien que piense que sí se puede vivir en una sociedad moderna sin este tipo de segregaciones? ¿De categorías de normal a normal? Yo personalmente creo que sí, pero que estamos muy, muy lejos de poder llegar a tal realidad. Ok. ¿Y cómo piensas que puede ser el camino hacia eso? ¿Hay alguna sociedad que tú identifiques que sí se esté acercando? Am, pues como tal no sabría decir cuáles, pero yo creo que los caminos para poder lograr pues, una sociedad en la que no existen grupos segregados podría ser la pues educación, o sea, porque por ejemplo, como el ejemplo que había dado sobre las comunidades LGBT, muchas son segregadas, son discriminadas por una gran desinformación, porque dicen, eso es antinatural o eso es peligroso, lo que tú quieras. Y con información real ya podemos ver, ok, este grupo no es peligroso, este grupo
simplemente quiere tener una vida normal. Ujú. Ok. Sí, Entonces, más bien, lo que comentas es que sería a través de una reconstrucción de discursos en donde se sí, deje de crear un anormal. Andrea, así es. ¿querías comentar también algo al respecto? Sí, maestra. Por ejemplo, se me viene a la mente este grupo de los Muches en Oaxaca, pero la verdad desconozco cómo se llegó a que pues no fuera segregado, entonces se me hace que pues tengo que leer acerca de eso, pero fue el ejemplo que ahorita que dice que sí se puede, pues yo digo que sí, pero sería investigar cómo ellos pues evitaron la segregación o se incorporaron bien a lo que pues entra, entre comillas, lo normal. No conozco el caso tampoco, así que no puedo aportar mucho al respecto, pero sí sería interesante, ¿no? Y pienso que tiene mucho que ver con lo que dijo Paolo. Tiene mucho sentido. Cuando son comunidades pequeñas, es mucho más fácil ponerse de acuerdo y es mucho más fácil empatizar y llegar a determinar, ok, bueno, vamos a considerar eh, los intereses de todos, vamos a considerar las necesidades de todos y también es mucho más sencillo que no haya divisiones ideológicas, o sea que, pues, cuando eran comunidades pequeñas, primitivas, pues todos pensaban lo mismo, creían lo mismo. Conforme va habiendo más diversidad, van surgiendo diferentes puntos de vista, van surgiendo diferentes intereses y entonces se vuelve cada vez más complicado no segregar. ¿Por qué? Porque la segregación, de nuevo, la normalidad es utilizada para ir haciéndose con más herramientas para ejercer el poder, para obtener más recursos económicos, para obtener más fama, para obtener más beneficios de cualquier tipo, ¿no? Entonces se va complicando la situación. Y ahorita con esto que mencionaste, digo, no conozco el caso, pero pues si estamos hablando de una comunidad en un estado, pues debe de ser poca gente, ¿no? Pues a lo mejor por ahí va. Y bueno, la última pregunta que tiene aquí Paolo es la dicotomía de universalismo y relativismo. ¿Se podrían conciliar los dos términos o alguno tiene que ser absoluto? Mm, a ver, ¿nos puedes explicar un poquito más la pregunta? Básicamente la pregunta va de este dualismo de verdades universales del objetivismo y verdades subjetivas del relativismo. Entonces, ¿pueden convivir estos dos conceptos o a fuerza se tiene que ir por uno solo? O sea, si puede existir o si podemos estar de acuerdo en que hay verdades absolutas, pero al mismo tiempo aceptar las divergencias. Sí, a eso va la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Puede haber Maestra, algo? Sí. la verdad, todavía no entiendo muy bien la pregunta. Creo que se refiere a que, por ejemplo, hablando actualmente en donde hay ciertas disciplinas y ciertos académicos y ciertos científicos que sí defienden que, que hay cuestiones que la ciencia ha comprobado y están más allá del cuestionamiento porque hubo un método científico detrás de ello y entonces puede haber una verdad que se considere universal, que aplica a todo, pero que al mismo tiempo haya como que la apertura para las divergencias, para quien cuestione, para quien diga, bueno, pues yo considero que esta otra situación. ¿Creen que es posible conciliar verdades absolutas con subjetividades? Pues no sé, la verdad no sé si tenga algo que ver, maestra, pero lo primero que se me ocurrió fue como que la muerte es una verdad absoluta que todos nos vamos a morir y a lo mejor entre la subjetividad, no en el cómo, sino a dónde iremos después de ello. Ok, buen ejemplo ese. A lo mejor la verdad absoluta, pues nadie la puede refutar, pero la cuestión de qué sucede después, todos estarían. Sin embargo,
bueno, no sé si por ahí iba la pregunta de Paolo. En cuanto a discursos, ¿podríamos aplicar esto? O sea, discursos que involucren prácticas humanas. Podríamos aceptar quizá que, no sé, el discurso de que, pues es que nada más hay hombres y mujeres, no hay más. Pero bueno, vamos a aceptar si alguien se quiere cambiar de sexo. Sí, eso sería como que un, una verdad universal, aceptar una verdad universal. No les estoy diciendo que la estoy aceptando, estoy diciendo que así sería. Decir, sí, no, todos estamos de acuerdo, nada más hay hombres y mujeres. Pero bueno, a lo mejor esta persona nació como mujer y se quiere transformar en hombre, bueno, que se transforme en hombre. Pero nada más en esas dos, no puede haber más. ¿Creen que eso sería factible? ¿O no? No lo sé, maestro, me quedé pensando. Bueno, se los voy a dejar de tarea para que lo piensen. Y lo comentamos en la siguiente sesión de Foucault, que justamente vamos a hablar acerca de la sexualidad. Déjenme nada más les pongo de nuevo el PowerPoint para la tarea. Mm, Traía aquí otros videos de ejemplo, pero a ver si los retomo en la siguiente, si no, no importa.